de historia del arte, y ella es especialista, como comentaba al principio, en la iconografía isiaca, tema al que dedicó su tesis doctoral. Y sin más, pues le cedo la palabra para que nos ilustre un poquito. Muchas gracias, Isabel. Voy a compartir la pantalla lo primero. Ya se está viendo, Amparo. Se está viendo, de acuerdo. Bueno, como bien dice la doctora Isabel Rodríguez, pues dediqué mi tesis sobre todo al culto isiaco y al sincretismo precisamente de la iconografía isiaca con con el arte grecolatino. Con lo cual es un placer poder hablar hoy precisamente de este tema, de lo que es la iconografía del culto isiaco en el Imperio Romano. Como la doctora Romero ya ha hecho una introducción muy clara de lo que eran los cultos mistéricos, pues obvio esa parte, y como ella misma ha dicho, el culto isiaco era otro de estos cultos mistéricos que llegan a Roma. Las primeras manifestaciones que tenemos de este culto en Roma son también del siglo II, siglo I antes de Cristo, y particularmente en la zona de Campania, donde veremos que además tenemos gran número de restos alusivos y de iconografía relativa al culto isiaco. Pero hay que decir que con este culto isiaco no solo llega a Roma la diosa Isis, sino que arrastra consigo a otras divinidades egipcias, arrastra también parte del pensamiento y de la religión egipcia a Roma, que perdurará no solo en los primeros siglos de nuestra era, entre el siglo I y el siglo III, en lo que son los textos gnósticos del hermetismo, sino que posteriormente también se recuperará en el Renacimiento a través del hermetismo egiptizante, etc. Es decir, con el culto isiaco irrumpe en Roma todo lo que es Egipto en toda su magnitud, y además va a iniciar lo que se ha denominado a menudo una serie de periodos de egiptomanía, es decir, de verdadera devoción por todo lo egipcio. El primero será con la gran irrupción del culto en el siglo I, muy asociado con la llegada a Roma de la reina Cleopatra VII, Filópator, en compañía de Julio César, y luego posteriormente nos encontraremos en el mundo occidental con otros momentos de egiptomanía, como digo que se ha denominado a veces, pues desde retomar el pensamiento egipcio en época renacentista a través del hermetismo, posteriormente con la conquista de Egipto de Napoleón, o posteriormente quizá el último gran periodo de interés por el antiguo Egipto y sobre todo por la estética y la iconografía egipcia, que fue al hilo del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Bueno, yo voy a analizar cómo irrumpe sobre todo esta estética egipcia, cómo influye en la iconografía y cómo se adaptan los dioses y el culto egipcio a lo que es el arte grecolatino. Para empezar por los dioses, por supuesto, la primera debe de ser la diosa Isis, que aunque el culto toma su nombre, siempre hablamos del culto isiaco, como digo, no es solamente Isis la diosa a la que se adora en estos cultos. De hecho, las noticias más detalladas que tenemos de lo que eran las iniciaciones mistéricas del culto isiaco están, como sabrán, en el libro de Apuleyo, en las Metamorfosis, en el libro número 11, donde se describen hasta donde puede, como el propio Apuleyo dice, solo habla hasta donde puedes escuchar porque no eres un iniciado, probablemente Apuleyo lo era, y lo que nos describe son 3 iniciaciones para alcanzar el grado más alto del sacerdocio isiaco. Y de esas 3 iniciaciones, las 2 últimas no aludían a la diosa Isis, sino a Osiris. Es decir, lo que estaba transmitiendo este culto isiaco, a pesar de tener el nombre de la diosa, era todo ese culto
escatológico egipcio alusivo al dios Osiris como dios del más allá, como juez de los muertos en el juicio siriaco, y también la relación de este dios, como antes comentaba la doctora Romero, con lo que era la regeneración de la vegetación, porque Osiris en Egipto estaba especialmente vinculado a la regeneración, a las crecidas y a todo lo que tuviera que ver con el renacimiento de la naturaleza. Por supuesto, para hablar de Isis y ver cómo se transforma esta iconografía o de cualquier dios, hay que partir de lo que era su iconografía egipcia. Tanto Isis como Osiris en Egipto tienen un importante carácter legitimador del poder faraónico. De hecho, el propio nombre de Isis, que en egipcio se leía Aset, es el nombre del trono. En esta imagen de la tumba de Nefertari vemos cómo lo que lleva sobre la cabeza la diosa, que es la que aparece a la derecha, no es solamente su atributo iconográfico, que es el trono, sino literalmente su nombre, que se escribía de esta manera, con este pan y esta forma oval. Es el nombre Aset lo que lleva sobre la cabeza y por lo tanto es ese trono el que la define. Porque Isis, aunque luego irrumpe en el mundo romano y grecolatino como una diosa madre, en realidad era una personificación del trono. Así la vemos también hasta época tolemaica, en este caso en esta actitud de duelo por la muerte de su esposo, de Osiris, pero siempre tocada con el trono. Por supuesto, bueno, el mito de Osiris lo conocen con toda seguridad ustedes. Generalmente siempre se habla de la versión de Plutarco, la versión ya tardía, que recogen el de Isis y Osiris, donde nos narra cómo el hermano de Osiris, Set, le reta a entrar en un cofre. Osiris entra allí, entonces lo cierra, lo tira al agua, Osiris muere ahogado, Isis busca su cadáver, lo encuentra y entonces Set lo descuartiza y Isis vuelve a buscar todos y cada uno de los fragmentos del cuerpo de Osiris. En las primeras versiones del mito, sobre todo en los textos de las pirámides, es muy cuestionable que Osiris sufriera este descuartizamiento. Lo que ocurre es que Osiris muere ahogado en las aguas del Nilo y de ahí se produce la crecida. Pero bueno, eso sería parte, digamos, del aspecto más egipcio de estas divinidades. Pero evidentemente es muy habitual representar a la diosa Isis en duelo por el fallecimiento de Osiris, tal y como aparece aquí. No obstante, en el mundo grecolatino no va a heredar apenas ese icono, ese atributo iconográfico que es el trono, sino que va a aparecer sobre todo con el tocado atórico, por el sincretismo que se produce entre las dos diosas, entre Isis y Hathor, ya en época dinástica. De hecho, a menudo la única forma de distinguir a Isis de Hathor es el hecho de que aparezca su nombre al lado de la imagen, porque Isis suele aparecer con el tocado atórico, que son los cuernos de la vaca Hathor, con el disco solar. Este tocado sí irá en parte, llegará en parte muy estilizado al mundo grecorromano. Y los atributos esenciales de Isis en Egipto eran tanto ese tocado atórico, que vemos aquí con el tocado de Mut, relativo ya a la maternidad, el tocado del buitre, y sobre todo el sistro, un elemento litúrgico que es una sonaja para agitar a lo largo de los ritos, el collar menat, que se utilizaba también del mismo modo como sonaja, y el nudo. De estos atributos que tiene Isis en Egipto, llegarán al mundo grecolatino el sistro y el nudo, pero veremos sobre todo el nudo muy transformado. Este nudo estaba muy relacionado con lo que era un amuleto particular de la diosa, el nudo Tit, que es muy similar, como pueden ver, al conocido símbolo Ang, el símbolo de la vida, pero con esos brazos caídos simulando lo que era ya un lazo atado. En época tolemaica, la diosa Isis combina habitualmente lo que es el tocado atórico con el trono sobre la cabeza. Esto, como decía, es porque Isis tiene un importante papel como legitimadora del poder. Hay que tener en cuenta que Isis y Osiris eran los padres de Horus, y Horus era el dios en el que se encarnaba el faraón.
Por tanto, la divinidad del faraón en parte también se relacionó con Ra, pero en parte la divinidad del faraón estaba vinculada al hecho de que era hijo de la diosa Isis, el dios Horus. Por eso, cuando en época tolemaica los nuevos gobernantes alejandrinos, los nuevos gobernantes generales de Alejandro, lo que tenían que hacer, macedonios, era legitimar su poder, se vinculan particularmente a la pareja de Isis y Osiris. Y cuando Isis aparece representada en obras de época tolemaica, lleva el tocado atórico, pero también lleva el trono, para subrayar que no solo es una diosa, es la diosa madre del faraón. Y por eso el faraón es divino, sigue siendo divino, aunque el origen de estos faraones se halla macedonio. Entramos ya en lo que es la transformación iconográfica de estas deidades al contacto con el arte grecolatino. Lo que tienen sobre todo es una transformación que les lleva a una representación más naturalista de las divinidades. El hieratismo egipcio se transforma en unas divinidades, como digo, mucho más humanas, si cabe, con rasgos más naturalistas, más realistas en cualquier caso. Aquí vemos esta Isis del santuario de los dioses egipcios fundado por Herodes Sático, es ya tardía, del 160 después de Cristo, pero conserva todavía con gran calidad, como ven, el tocado atórico y las plumas que en principio en Egipto podía llevar la diosa Isis, asociadas a Mut, a esa diosa madre, esa diosa buitre de la que hablaba al principio, pero que ya en el mundo grecolatino se van a asociar a Deméter como a las espigas de Deméter, porque Isis se asimila con gran número de divinidades, por no decir prácticamente con todas, femeninas, incluso algunas masculinas, con Demeter, con Afrodita, con Fortuna. Llegó a ser denominada como la diosa de los 1000 nombres, precisamente por esa asimilación con otras muchas divinidades ya existentes. Y por eso es representada en ocasiones con atributos particulares de otras divinidades. No he traído todos los ejemplos porque sería eterno, pero a veces es representada, por ejemplo, desnuda como un atributo de Afrodita, pero con el tocado atórico o con una flor de lis, también símbolo de la diosa Isis. En este ejemplo, una representación de la reina Cleopatra II o III, asimilada a la diosa Isis, vemos cómo está apareciendo ya el nudo, esa transformación del nudo isíaco, que como veíamos en Egipto era apenas una cinta atada bajo el pecho. En este caso es un nudo que se genera al atarse la túnica, es decir, al atar la indumentaria tradicional del mundo grecorromano. Ese nudo, al atar una tela más grande, no una única cinta, lo que va a hacer es ir aumentando su desarrollo hasta el punto, como veremos luego en Roma, de alcanzar un gran desarrollo, sin un nudo muy, muy grande. Perdón. Bueno, aquí un detalle. Todavía en época tolemaica, digamos en territorio egipcio, es habitual que la diosa lleve los pechos al descubierto, porque antes no lo he señalado, pero el vestido tradicional egipcio de la diosa, recto, suele ir por debajo de los pechos y los tirantes tapan, cubren un poco los pechos, pero dejan los pechos al descubierto. Todavía, como digo, en época tolemaica, este nudo se coloca en el centro del pecho de la diosa y deja los pechos al descubierto. Las Isis, las diosas Isis de culto en el mundo latino serán mucho más pudorosas y ya aparecen con el pecho totalmente cubierto. Y de hecho el nudo, y aquí es donde más desarrollo alcanza, se genera al atar no solo la túnica, sino otra especie de pañuelo de flecos que la diosa lleva sobre los hombros. Y como vemos, conserva, esta ya es la Isis capitolina, es una Isis de culto, conservada en los museos capitolinos en Roma, magnífica, y vemos que conserva ese sistro, que no solo es un elemento de la liturgia latina de la diosa, sino que es también un atributo iconográfico de la propia Isis. Y otro atributo que no es de origen egipcio, sino de origen ya alejandrino, de origen tolemaico, de los cultos tardíos en Egipto, es el cánopo, es decir, una jarra o un recipiente en el que la diosa aporta el agua de Egipto. El agua del Nilo. Este agua del Nilo es casi
podríamos decir, una hipóstasis del dios Osiris, porque se suponía que en este agua se manifestaba la divinidad de Osiris. Como digo, de Osiris, no de Serapis. Ahora hablaremos de Serapis. Y por último, una iconografía muy habitual de la diosa Isis es una que proviene de esa originaria, ese originario significado de Isis como trono, donde el faraón se sienta. Es también una metáfora de la maternidad de la diosa. La diosa sostiene a su hijo sobre las piernas y por lo tanto actúa como su propio trono, un aspecto que se ve con claridad en esta representación del templo de Seti y que evoluciona esta iconografía hacia lo que es la Isis lactans, es decir, la Isis que amamanta al faraón o amamanta a su hijo Horus, Harpócrates, que es como se le denominará en época tolemaica. En esta representación del Mamisi del templo de Filé, también de época tolemaica, el Mamisi es un templo independiente que se desarrolla especialmente en época tolemaica, pero tiene su origen en la dinastía 18 aproximadamente. Es un templo en el que se suponía que se producía la maternidad de la diosa. Es como el lugar que alberga el nacimiento del dios. Bien, en ese Mamisi del templo de Isis en Filé aparece también esta imagen de Isis lactans, había con una iconografía puramente egipcia, y como vemos, como antes resaltaba, al ser una representación tolemaica tardía, tenemos los dos tocados, tanto el tocado atórico como el trono que convierte a Isis en la legitimadora del poder. Hay muchos ejemplos de la Isis lactans, este es el arqueológico, de aquí de Madrid, al que tengo particular cariño, porque estudiando estas piezas inicié mis estudios sobre el culto isiaco y sobre el culto isiaco en Roma particularmente. Esta procede de Pompeya, ni más ni menos, y vemos ya a Isis con Harpócrates, con Horus niño sobre sus rodillas, dándole de mamar. Como antes decía, al contacto con el arte grecolatino, lo que ocurre es que las imágenes de la diosa se hacen mucho más naturalistas, mucho más realistas y se convierten en estas matronas magníficas amamantando a los niños y, bueno, donde podemos ver ese nudo, como decía, todavía muy significado sobre el pecho de la diosa. Otro ejemplo, forma parte de una pequeña lámpara, de una lucerna, y aquí vemos todavía de manera muy estilizada el tocado atórico, que digo que sí que perdura en Roma, pero de forma muy estilizada. El desarrollo posterior de esta iconografía de la Isis lactans, pues bueno, creo que es fácil de intuirse. En el arte copto ya a veces es difícil distinguir a la diosa Isis de lo que serán las imágenes, las primeras imágenes de la Virgen María, pero aquí lo encontramos, por supuesto, con el pecho descubierto. Harpócrates, de quien ahora hablaremos, llevándose el dedo a la boca, que es un rasgo propio de este Horus niño, y el nudo de la diosa todavía muy marcado sobre el pecho. Esta sería la evolución iconográfica de la diosa Isis. En lo que respecta a su paredro, a Osiris, tenemos dos aspectos distintos. Como decía, el último grado de la iniciación isíaca sería el que aludía a Osiris, tal y como nos narra Apuleyo. Pero de cara a los no iniciados, lo que nos vamos a encontrar principalmente son con imágenes de Serapis. Por ver de nuevo mínimamente una iconografía tradicional egipcia del dios Osiris, es un dios antropomorfo. Hay algún ejemplo de Osiris con formas zoomorfas, pero son muy residuales. Es un dios antropomorfo, suele aparecer con la mortaja, momificado, con esta corona atef, la corona blanca con las plumas de avestruz, su barba osiriaca y a menudo con un color verde o negro, probablemente aludiendo a la fertilidad del limo del río, del limo que deja la crecida negro sobre las tierras de Egipto, o al verde de la propia vegetación. Como digo, en Egipto es un dios casi más vinculado, si cabe, con la regeneración de la naturaleza que con lo que estamos acostumbrados a hablar más habitualmente de Osiris, que es su relación con el juicio de los muertos o con el mundo del más allá. Pero esa relación con el mundo del más allá es una consecuencia de Osiris como un dios de la regeneración y un dios del renacimiento.
Bueno, en época tolemaica, Ptolomeo I Soter realmente construye conscientemente, rodeado de artistas y de teólogos, construye el culto de Serapis a partir de Osorapis, una forma del buey Apis de Menfis, sincretizado con Osiris, que tenía un culto muy fuerte en Menfis, donde estaba el Serapeo, donde posteriormente, según ciertas teorías, fundado por Alejandro Magno, pero bueno, donde se construye el Serapeo y había ese culto a Osorapis. Digo que ahí se inventa, por así decirlo, la iconografía del dios Serapis. Es una iconografía que ya vincula a Osiris con ese mundo del más allá y que por lo tanto, o ese mundo, ese inframundo, por lo tanto toma su ejemplo de Plutón. De ahí que lleve tanto el cálazos sobre la cabeza como a menudo el cerbero como atributo iconográfico. Briaxis fue el escultor encargado de generar esta imagen de Serapis, inspirada en los Zeus helenísticos, con esa barba y esa melena frondosa, generalmente trabajada a trépano, pero como digo, es un dios que no guarda ningún atributo claro de lo que era el Osiris egipcio, salvo el antropomorfismo, que evidentemente en Osiris sí era claro. Se le representa a menudo, bueno, relacionado con otras divinidades, con el propio Asclepio, aquí con esta serpiente enrollada en ese árbol. Esto procede del Liceo pompeyano, también con una sítula que hace referencia a ese agua del Nilo que personifica al propio Osiris. En cualquier caso, como digo, con el culto isíaco y con todas estas divinidades, irrumpe en Roma toda la estética egipcia, una estética orientalizante, una estética que resultaba de gran exotismo en Roma y que por ello fue utilizada también para decorar, como luego veremos, gran número de villas privadas. Entonces, bueno, a veces se le rodea por estas dos cobras, con una especie de tocados atóricos muy estilizados y muy floridos, con una mezcla de atributos egipcios que en gran parte ya no se comprendían en el mundo grecolatino. Bueno, también se asimila a Osiris con un elemento que en realidad es faraónico, que es el tocado habitual de los faraones, para representar esta imagen bellísima, por otra parte, de Antínoo como Osiris, de los que, bueno, hubo tanta profusión, sobre todo, como luego veremos en la villa de Adriano, por supuesto, en Tívoli. En este caso, la identificación con Osiris, como digo, es únicamente el tocado propio de los faraones. Y Osiris estuvo siempre presente, como antes decía, en el agua del Nilo, en este cánopo que porta la diosa Isis o que a veces portan los sacerdotes, como esta escultura magnífica hallada por Frank Godio en las excavaciones subacuáticas de Alejandría, donde porta ese cánopo entre las manos. Cánopo que recibe este nombre en el mundo grecolatino, pero que, como ustedes saben, en el mundo egipcio era un elemento funerario para la conservación de los órganos internos de la momia, algo que nada tenía que ver, en principio, con esta imagen simbólica del agua del Nilo. Otro dios asociado que ya forma la tríada con Osiris e Isis es Harpócrates, que llega a Roma en dos iconografías esenciales. Por un lado, como este Harpócrates, Horus niño en brazos de la diosa, que será representado también de manera independiente, generalmente desnudo, con la coleta lateral que identificaba al heredero al trono y llevándose el dedo a la boca. Un gesto que en Egipto, incluso en los jeroglíficos, en la escritura, el pequeño llevándose el dedo a la boca es un símbolo sencillamente de infancia, es decir, el niño que se chupa el dedo, sin más, es un elemento iconográfico claro, ya digo, tanto en la estatuaria o en la iconografía como en la propia escritura, el símbolo para escribir joven o niño es un pequeño llevándose el dedo a la boca. En Roma se interpretó como un símbolo de silencio y bueno, ya digo que muchos de los iconos egipcios en Roma no se entendieron, no se reinterpretaron de otra manera. Pero esta era la iconografía tradicional de Harpócrates, de Horus niño. Hay muchos ejemplos también al respecto. Aquí se le ha roto precisamente el dedito. Lleva una cornucopia
porque en un momento dado, después de la conquista de Egipto, la gran fertilidad del país, de Egipto, pues hizo que se le identificara pues con la riqueza de sus cosechas, y por lo tanto era habitual que tanto en manos de Isis como de Serapis como de Harpócrates apareciera una cornucopia, ya digo, como símbolo de abundancia. Evidentemente en Egipto teníamos también la forma híbrida de Horus, es decir, el dios antropomorfo con cabeza zoomorfa, con la cabeza del halcón. Esta imagen no se pierde totalmente en Roma, que gustan bastante de estas imágenes híbridas, y nos encontramos con estos Horus generalmente ataviados como generales romanos o como soldados romanos, porque hay que tener en cuenta que Horus en el mito osiriaco era el que se enfrenta posteriormente al asesino de su padre, a Set, y por lo tanto tiene ese carácter guerrero, independientemente de su identificación también con el faraón. Hay muchos ejemplos de figuras de pequeño tamaño. Suponemos que incluso, como otras de la diosa Isis Fortuna, por ejemplo, pudieran estar formando parte de los lararios en Roma, porque el culto fue muy bien aceptado en Roma, y tuvo también una parte de culto privado dentro de las villas, es decir, se introdujo, luego vamos a ver un larario en concreto isiaco dentro de una villa. La evolución de esta iconografía de Horus soldado, de Horus centurión, termina con esta representación simbólica ya del siglo IV de la lucha de Horus y Set, con este Horus matando al cocodrilo, que era uno de los símbolos, tanto el cocodrilo como el hipopótamo de Set, y que recuerda ya o, digamos, anuncia las representaciones de San Jorge o de San Miguel matando al dragón, pero que, como ven, todavía conserva esa cabeza del halcón, ese aspecto híbrido de la divinidad egipcia. Otro dios vinculado al mito, porque ayuda a Isis en su búsqueda del cadáver de Osiris, es el dios Anubis, que además siempre ha tenido, tanto en Roma como yo creo que incluso ahora, una particular fascinación, genera una particular fascinación este dios con cabeza de cánido, o aquí en su forma bellísima, zoomorfa de la tumba de Tutankamón, este dios cánido asociado al culto de los muertos, un dios psicopompo que ayudaba al tránsito, de hecho presentaba al difunto ante el juicio de Osiris. Su iconografía más habitual es esta, como veíamos la de Horus, antropomorfo con la cabeza de este cánido de color negro, y será representado habitualmente en el mundo grecolatino, como ahora veremos. En esta mortaja del siglo III vemos ya cómo hay una cierta confusión, ya veo, es muy tardía, como digo, pero nos encontramos con que ya no es un cuerpo humano y la cabeza del perro de color negro, sino que todo el cuerpo parece que toma el mismo color del animal, y por lo tanto resulta un tanto extraño. Además está tocado con este disco solar que no es habitual en la iconografía de Anubis, y nos encontramos, bueno, con este difunto que se representa en su mortaja al estilo de los retratos magníficos del Fayún, y también flanqueado por el mismísimo Osiris con su iconografía habitual, con el amortajado, con esas vendas, momificado, portando los símbolos reales, también portaba a menudo el cayado y el flagelo propios del faraón, y con este Nemes que veíamos antes, por ejemplo, identificado al mismísimo Antínoo. Hubo toda una reinterpretación de Osiris, ya digo que fue una divinidad que generó una particular fascinación, y nos lo encontramos plenamente asociado con Hermes como dios psicopompo, portando, por tanto, el caduceo. Como veíamos con Isis y con Serapis, de un modo mucho más naturalista, el arte grecorromano, ese aspecto del cánido egipcio tan hierático, tan siempre parecido, siempre igual, ese cánido negro generalmente de perfil, bueno, pues hace un retrato o una interpretación mucho más naturalista de lo que puede ser un animal, y nos lo encontramos de este modo, a veces ataviado también, como ahora veremos, de forma militar, a veces con la túnica corta propia de Hermes. Fue tan importante este sincretismo que llegó a crearse una divinidad sincrética a la que se denominaba Hermanubis.
Y aquí ya se produce de nuevo esta confusión donde vemos a Anubis tocado con la corona atórica, es decir, con los cuernos de la diosa Hathor y el disco solar. Es decir, ya hay una mezcla de elementos egipcios que correspondían a Isis, pero se colocan a esta divinidad por lo que pudiera estar asociada con la diosa. Tenemos también ejemplos de pequeño tamaño del larario, ataviado, como digo, con ropas militares, y otros ejemplos como este del Liceo Pompeyano, donde no sabemos bien si se puede tratar del dios o de un sacerdote que participaba en el culto, colocándose, como también nos narra Apuleyo en sus Metamorfosis, colocándose en la máscara del dios. Es probable que sea un sacerdote porque está en una serie de pinturas de diferentes sacerdotes isiacos. Además vemos aquí que va calzado con sandalias y además conservamos, sobre todo en territorio egipcio, las máscaras que estos sacerdotes usaban para caracterizarse como el dios. Hubo otros dioses que, asociados a esta estética egiptizante, llegaron a Roma y se reinterpretaron iconográficamente al hilo del arte grecolatino. El propio Zeus, bueno, pues fue identificado con Amón y con el animal particularmente asociado a este dios egipcio, que era el carnero, con la añadidura de estos cuernos de carnero, con lo que son las máscaras de Zeus, Amón, que tuvieron una gran profusión en el arte latino. Otro dios que irrumpió en Roma también al hilo del culto isiaco es el dios Bes, este enano acondroplásico, muy vinculado a lo que era la protección de los recién nacidos y de las parturientas, de las mujeres, de los lactantes, es decir, un dios protector que con ese gesto agresivo de sacar la lengua lo que hacía era espantar a los malos espíritus, y que se reinterpreta de nuevo en este arte latino, en el sacrario de Pompeya, del Liceo de Pompeya, como de una forma mucho más naturalista. En este caso vemos que el enanismo se interpreta casi como una forma de atrofia de las piernas de este dios, pero sí lleva esa tradicional corona emplumada de Bes. Y bueno, en forma de amuleto, el dios Bes, esta protección a parturientas y a neonatos, se extendió como una protección generalizada y fue particularmente, como saben, muy difundido su culto, sobre todo la utilización de estos amuletos por el comercio fenicio, llegando incluso hasta la isla de Ibiza, que, como saben, según muchos expertos, toma su nombre del dios Ebesus. Hay representaciones zoomorfas de algunos otros dioses egipcios que también llegan vinculados al culto isiaco, como es la diosa Bast, la diosa Gata de Bubastis, que también se identifica con Isis, o el dios Tot, el dios Ibis, que también aparece representado en el Liceo pompeyano, pero ya en mucha menor medida. Los dioses que aparecieron vinculados al culto isiaco fueron la tríada osiriaca, Osiris, Isis y Horus, y sobre todo Anubis. El culto isiaco contemplaba la participación de sacerdotes y de sacerdotisas, que también nos van a dejar una particular iconografía en el arte grecolatino. Es tradicional la presencia y muy habitual la iconografía de los sacerdotes isiacos que tomaban el ejemplo de los sacerdotes egipcios que tenían unos ritos muy estrictos de purificación, que incluían particularmente la depilación del cuerpo y sobre todo el afeitado de la cabeza. De ahí que nos los encontráramos, en este caso porta uno de los elementos litúrgicos, el sistro del que hemos hablado, pero siempre con la cabeza rapada, y los sacerdotes de Osiris, como símbolo de pureza, nos dice Plutarco, iban siempre vestidos de un blanco inmaculado. Aquí tenemos otro, forma parte de esa serie que hemos visto antes del sacerdote con la máscara de Anubis. Este es un lignóforo, porta una lámpara. Nos dice Apuleyo que en las procesiones de Isis, en las festividades isiacas, los sacerdotes portaban diferentes símbolos. Uno era la lámpara, la luz del conocimiento, y aquí tenemos, como vemos, pues, ataviado de blanco y con la cabeza rapada. Aquí tenemos a otro haciendo una ofrenda también
procedente del templo de Isis en Pompeya, a una imagen de Harpócrates con la iconografía tradicional que hemos visto antes. Y luego tenemos retratos magníficos de algunos de estos sacerdotes isiacos, como este del siglo II o este muy temprano del siglo I a.C., que fue hallado en el fondo del Tíber, donde probablemente terminó víctima de las represiones que llevó a cabo Tiberio del culto isiaco, porque la llegada del culto isiaco a Roma terminó por asentarse y, como veremos, por ser un culto muy extendido por todo el imperio, pero tuvo varias represiones al principio por parte de Tiberio o el propio Augusto, al hilo de su enfrentamiento con Cleopatra, pues digamos que prohibió el culto isiaco. En su ausencia fue Agripa quien prohibió el culto isiaco en la capital de Roma. Las sacerdotisas, por su parte, se identifican plenamente con la diosa y aparecen ataviadas tal y como hemos visto que se ataviaba la diosa, la imagen de culto de la diosa, con la túnica, el pañuelo de flecos, el nudo muy desarrollado sobre el pecho, la sítula o el cánopo con agua del Nilo, y probablemente en su mano derecha llevará un sistro, que es el otro elemento iconográfico propio de la diosa. Aparece esta iconografía, también está muy extendida, sobre todo en estas estelas funerarias. Aquí lo vemos con la sítula, el sistro se ha perdido, pero sobre todo siempre ese nudo isiaco característico de la diosa. El culto nos deja también toda una serie de imágenes de estas procesiones de sacerdotes. Aquí tenemos bueno, lo poco que queda del santuario más grande que hubo en Roma de culto a Isis, el del Campo de Marte, donde tenemos a una serie de sacerdotes con grandes pectorales, con lo que podía ser un collar menat que veíamos asociado al culto atórico al principio, también con esos cánopos que contenían el agua del Nilo y que por lo tanto simbolizaban a Osiris. Como digo, Osiris siempre presente en los cultos destinados a los ya iniciados, a los que realmente conocían el culto. Y las dos conocidísimas imágenes del culto isiaco procedentes de Herculano, que se conservan ahora en el Museo de Nápoles y que hace unos años pudimos ver aquí en Madrid en una exposición sobre Cleopatra, donde vemos bueno, todas las características del culto, siempre acompañado de música, los que agitaban el sistro, los denominados flautistas de Serapis, y en el centro siempre el sacerdote portando el cánopo, el agua del Nilo, que era la personificación de Osiris, como ya veíamos antes en este sacerdote encontrado en Alejandría. La otra escena representa probablemente bailes. Ya digo que el culto isiaco estaba muy relacionado con la música y en la liturgia a través de los sistros y de las flautas. Bueno, esta es la tabla isiaca. En realidad mi tesis versó única y exclusivamente sobre este objeto, con lo cual pues da para hablar mucho de ella. La traigo únicamente como ejemplo de un objeto de culto, porque esto probablemente es una mesa de altar, está realizada en bronce con incrustaciones de plata y está realizado probablemente en el siglo I y en territorio romano por artistas quizá venidos de Egipto, pero es una pieza, se ve mejor en el grabado de Neabico del siglo XVI, una pieza con una estética egiptizante muy subrayada. Es decir, en estas piezas de culto interno lo que nos estamos encontrando es con una estética egiptizante muy fiel a la imagen egipcia. No se está abandonando ese naturalismo que, digamos, de cara a las estatuas de culto sí vemos con claridad, y se está tomando lo más cercano posible a la cultura egipcia y al arte egipcio, porque de ese modo, digamos, se autentificaba lo que era el culto isiaco. Y finalmente, con lo que es el culto egipcio llega lo que denominamos, y como decía, las modas egiptizantes. Es decir, un gusto un tanto por el exotismo egipcio, que ya digo, llega, irrumpe con la visita de la reina Cleopatra, pero que termina por ser habitual en la decoración de muchas casas romanas, casas privadas. Bueno, esto procede de un templo, es el mosaico de Palestrina, y en él tenemos una representación de todo lo que es el río Nilo, desde Nubia hasta el delta. Y por ver un detalle,
tenemos representaciones bastante fieles de lo que era un templo egipcio, con estos pilonos de acceso y los colosos osiriacos delante, pero luego se desarrolla sobre todo lo que es una visión costumbrista del Nilo, con lo que serán, ahora veremos un ejemplo, pigmeos cazando cocodrilos, cazando hipopótamos, casi jugando con ellos, como vemos en este paisaje nilótico de la casa del doctor. Estos paisajes nilóticos tienen un desarrollo iconográfico muy importante, sobre todo en el mundo romano y en la pintura romana. Hablaba antes del desarrollo del culto privado, del culto isíaco privado, de las figuritas para los lararios y, por ejemplo, en la Casa de los Amorcillos Dorados tenemos todo un larario dedicado a la diosa Isis, bueno, al culto isíaco, donde aparecen lo que son las divinidades principales de las que hablábamos. La tríada osiriaca, tenemos a Isis con el sistro, a Serapis también con un sistro y una cornucopia, si se dan cuenta aquí. Tenemos a Harpócrates muy dañado, pero que aparece aquí en pequeñito, y a Anubis de perfil con ese rostro negro de cánido y con la túnica roja, tal y como veíamos antes al sacerdote del templo de Isis en Pompeya. Y en otra parte de este mismo larario aparece lo que son los instrumentos o los símbolos, los iconos propios del culto. El sistro, una cobra, muy relacionada con el mundo egipcio, la sítula, identificada aquí con la luna. Isis también se identifica con Selene y, en opinión de Plutarco, incluso el propio Osiris, por las fases de la luna y ese ciclo de muerte y resurrección de la luna, también se relaciona con ella, con lo cual podemos tener una sítula con el agua de Osiris y esa luna. Y luego toda esa estética egiptizante muy subrayada que veíamos en la tabla la podemos encontrar en muchos objetos. Por ejemplo, este esquifos egiptizante de la villa de San Marco, en esta vía, donde nos encontramos incluso con la representación tradicional egipcia, piernas de perfil, torso de frente, rostro de perfil. Otros ejemplos, como este septile magnífico de la Basílica de Junio Basso, donde se representa esta escena principal del rapto de Hilas, pero que como decoración inferior nos encontramos unas escenas muy similares a esos esquifos, muy similares también a la tabla isíaca, es decir, con una representación egipcia muy clara. Otros ejemplos, aquí tenemos al dios Tot, en lo que es una decoración muy detallista, muy pequeña, del denominado tablino negro, el tablino negro de la Villa de los Misterios, con esta cobra magnífica. Representaciones de Apis, del buey Apis, en este caso con el tocado atórico, en la casa del fruteto. Todo esto, como digo, es cómo el culto isíaco llegó a entrar en la parte más íntima, en el culto doméstico de los ciudadanos del imperio, digamos ciudadanos anónimos y no tan anónimos. Este es el cánopo de Villa Adriana. Adriano, su fascinación por Egipto después de la muerte de Antínoo, le llevó a reproducir en este cánopo, que es un enclave realmente mágico de la villa de Adriano en Tívoli, y concretamente este cánopo que reproduce en gran medida el serapeo alejandrino, que era donde donde estaba el culto a los dioses, a Isis y Serapis en la ciudad de Alejandría. Pues prácticamente Adriano lo reproduce en su villa. Y finalmente tenemos algo muy temprano, ya del siglo I antes de Cristo, que creo que es el mejor símbolo para terminar y dejar claro cuál fue la influencia del culto isíaco en Roma. Y es que en medio de la ciudad de Roma todavía nos podemos encontrar con un monumento funerario en forma de pirámide, que es esta de Cayo Cestio. No fue la única que hubo en Roma, pero sí es la única que se conserva y que da idea de lo importante que fue este culto egipcio en Roma. Realmente, como decía al principio, lo que estaba llevando era el pensamiento egipcio, era la religión egipcia, era esa visión de ultratumba o de perdurabilidad de la vida en el más allá, que realmente apasionó a los ciudadanos romanos. Hubo templos isíacos a lo largo de todo el imperio, pero que en todo momento tuvo una relación de amor-odio, por así decirlo, con los romanos. Y hubo grandes escritores, desde sátiras de Marcial o, como ahora veremos, un texto de Lucano, que critican esa devoción romana por los cultos
isíacos, porque, bueno, siguen con esa crítica que se instaura con la derrota de Cleopatra de Egipto como un enemigo. Y en este fragmento de texto que les pongo para finalizar, pues Lucano se queja de cómo en Roma dice: hemos acogido en nuestros templos de Roma a tu Isis, a tus perros semidioses, a tus sistros que provocan el llanto. Los cultos isíacos debían de ser realmente atronadores con el sonido de sistros y de flautas. Dice: hemos acogido a tus sistros que provocan el llanto y aquel a quien tú al llorarlo lo reconoces como un simple mortal, Osiris. Como digo, creo que representa muy bien esa relación de amor-odio, de cómo llegó a introducirse el culto isíaco en Roma, pero por otro lado, cómo hubo muchos que lo rechazaron como un culto del enemigo. Y bueno, con esto termino. Creo que he hecho un repaso de lo que es la iconografía isíaca. Hay mucho más, tanto en Egipto como en Roma, pero bueno, si ahora tienen preguntas, pues trataré de responderlas ahora o al final de la clase.